Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con el diplomado especializado en Derecho de Procedimiento Administrativo, Procedimiento Sancionador y Calidad Regulatoria, en esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Eliod Gianfranco Mejía Trujillo, quien va a tocar el tema función administrativa y forma de actuación de la administración. Aquí le damos un caluroso aplauso. Gracias, buenas noches. Un gusto volver a estar con ustedes en esta segunda sesión del diplomado. En esta oportunidad, de acuerdo al temario establecido en el diplomado, vamos a tocar lo relativo a la función administrativa, que es algo que hemos adelantado también en la clase pasada, y lo que son las formas de actuación de la administración o las conocidas formas jurídicas administrativas. ¿Sí? Antes de esta presentación, ahora ya para ir ahondando un poco más en lo concreto de estos temas, he traído también un par de resoluciones, ¿sí?, de entidades administrativas para ir viendo cómo se conjuga lo teórico que estamos viendo ahora con la práctica, ¿sí?, con la realidad del derecho administrativo aplicado por las autoridades administrativas. Entonces, ustedes están viendo en la pizarra las 8 principales formas jurídicas administrativas, ¿sí? En la presentación voy a ir hablando un poco de ellas, haciendo referencia a algunos ejemplos, y después del breve que vamos a tener, vamos a plasmar esta teoría en un par de ejemplos que les he traído justamente para ir conociendo un poco más a detalle estas figuras, ¿sí? A ver, primero definamos lo que son las formas jurídicas administrativas. Las formas jurídicas administrativas son todas las manifestaciones de la función administrativa de la que hablábamos en la clase pasada. ¿Qué era la función administrativa? Todas aquellas labores, acciones, funciones que realizan las autoridades para tutelar el interés público, ¿sí? Dentro de estas formas jurídicas administrativas tenemos las que están listadas acá, ¿no? Los actos administrativos, el reglamento administrativo, los actos administrativos con efectos generales, los actos de administración interna, los hechos o actuaciones materiales, los contratos de la administración pública, convenio de cooperación interinstitucional y las declaraciones sin efecto jurídico. Estas son las principales, pueden haber más que se van creando, ¿no?, o pueden haber combinaciones, etc., pero las principales, ¿no?, son estas 8 formas jurídicas administrativas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la, digamos, más conocida y quizá la principal manifestación de la actuación administrativa, que es el acto administrativo. El acto administrativo. De acuerdo con el texto único ordenado de la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, que es la norma, digamos, primigenia, la norma principal que sirve de base a todo lo que es el derecho administrativo y el procedimiento administrativo en nuestro país, se establece una definición de lo que es acto administrativo, ¿sí? De acuerdo con esta ley, son actos administrativos las declaraciones de las entidades, ¿no?, que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Es decir, a ver, tratando de traducir de manera más sencilla este artículo, lo que se pretende es que los actos administrativos se constituyen la principal herramienta de las autoridades al desarrollar su función, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Emitiendo decisiones, ¿no? Justo les comentaba en la clase pasada la estrecha relación que hay entre el derecho administrativo y la gestión pública. Pues justamente acá parte, por ejemplo, uno de los primeros puntos de enlace, de encuentro. Porque, digamos, para gestionar, ¿no?, tomando esta concepción, este término de manera general, uno tiene que decidir, ¿sí? Tiene que priorizar. Si uno quiere gestionar algo en su vida privada, personal, familiar, debe tomar decisiones, tiene que organizarse, tiene que planificar, tiene que priorizar y tiene que tomar decisiones. Entonces, lo mismo ocurre con las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas, para solucionar los problemas que tiene la sociedad, la comunidad, necesita tomar decisiones. ¿Cómo plasma, ¿no?, de manera formal, de manera legal, esas decisiones que toma? Mediante actos administrativos, ¿sí? Entonces, actos administrativos, claro, la denominación puede ser diversa, ¿sí?
Un acto administrativo puede tener el nombre de resolución, puede tener el nombre de proveído, puede tener el nombre de carta, puede tener el nombre de oficio, ¿sí? Pero más allá del nombre, lo que es importante que ustedes tengan claro para definir si algún documento que ustedes leen o pueden apreciar en la autoridad administrativa es su contenido, ¿sí? Porque muchas veces puede resultar confuso. Sí, este documento, profesor, tiene el nombre de resolución, sí, pero no necesariamente porque tenga ese nombre va a ser un acto. No sé si me estoy dejando entender. La definición de un acto administrativo va más allá, porque digamos, en mi experiencia, y entiendo que, imagino que ustedes también, diversas entidades tienen diferentes denominaciones, ¿sí? Lo que para una entidad es una resolución de trámite, otras la denominan proveído, ¿sí? Lo que algunas entidades notifican o solicitan información a un administrador lo hacen mediante cartas, pero otras autoridades emiten proveídos. Entonces, más allá del contenido, es importante conocer cuál es la naturaleza del documento que yo estoy apreciando. Entonces, si el documento que estoy apreciando es una declaración que está destinada a producir efectos jurídicos, es decir, busca afectar la esfera jurídica de los administrados, ya sea para beneficiarlo, eventualmente perjudicarlo con un gravamen o para darle información o producir cualquier tipo de efecto por parte de una autoridad administrativa, estamos frente a un acto administrativo. Ahora, es muy importante que tengan claro que el acto administrativo siempre se enfoca en situaciones concretas, ¿sí? O sea, es una comunicación a uno o varios administrados, pero de manera concreta, no es genérica, ¿sí? No es una declaración en la que la autoridad dice evito algo que va a ser aplicación general y no me refiero a ninguna situación concreta, no. Tiene que hacer referencia a algún hecho específico. Por ejemplo, a ver, vamos a dar los ejemplos para no cargarlos con mucha teoría. Cuando un acto administrativo, por ejemplo, va desde lo más simple hasta lo más complejo. Un acto administrativo es cuando, por ejemplo, ustedes desean, por ejemplo, uy, quiero irme de vacaciones, o quiero irme, o tengo que viajar por razones de trabajo, o por motivos de estudio. ¿Qué documento necesitan? ¿Qué documento mínimo necesitan si quieren viajar al extranjero para cualquiera de esas finalidades? El pasaporte. Y si no lo tienen, ¿qué tienen que hacer? ¿O está vencido? Tramitarlo, ¿no es así? ¿A dónde lo tramitan? ¿Dónde lo tramitan? En la superintendencia de inmigración. ¿Qué hacen para eso? Que es muy rápido, ¿no? ¿Cómo está buenas noches? Van a, ¿no? Ahí al sótano de Lobo Gutiérrez o en la sede correspondiente, si van temprano, en unas horas les entregan el pasaporte, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un procedimiento administrativo, ¿sí? Y ahí prácticamente hay un acto que es prácticamente inmediato, se lo dieron. La autoridad vio los requisitos, ¿no? A veces te lo dan en una hora, ¿no? Uno dice, profesor, sí, pero es una hora y ya, ahí la autoridad tramitó un procedimiento express y tomó la decisión de otorgarle. Ahí ya tenemos un acto administrativo, ¿sí? No sé si me estoy dejando entender, ¿sí? Lo mismo ha pasado cuando, me imagino, ustedes han tramitado su RUC también, ¿sí? Han tenido que ir a SUNAT. Claro, uno dice, profesor, ¿dónde está ahí todo lo que me comenta? Claro, ahí es más rápido, ¿no? O sea, muchas veces. Pero digamos, ¿dónde podemos ir complicando la situación? Por ejemplo, si una empresa minera o petrolera quiere explotar recursos naturales, ¿sí? Quiere extraer minerales de una mina o petróleo de ¿no? Mediante pozos petroleros, tiene que también solicitar una autorización, ¿no es así? ¿Sí? Entonces, cuando pides autorización, por ejemplo, bueno, anteriormente era el Ministerio de Energía y Minas, ahora sería el SENASA, ¿no? Ya sea cualquiera de esas autoridades, va a tener que presentar también una solicitud. Y obviamente la documentación ya no va a ser tan sencilla como pedir un pasaporte, ¿no? Hay una serie de requisitos que se establecen en las normas que son exigibles para la empresa para que cumpla con presentarlos todos, ¿sí? Luego de varios meses, no demora una hora, sería bonito, pero en verdad es casi imposible por la complejidad de la materia. Luego de varios meses, la autoridad ¿qué va a hacer? Va a tomar una decisión. ¿Qué puede decidir, por ejemplo, la autoridad? ¿Qué esperarían ustedes de la autoridad si presentan una solicitud? Que la autoricen. ¿Pero lo puede denegar también o no? Sí, claro. Entonces ahí ven, ¿no? Puede afectar de manera positiva o negativa. Entonces,
esa decisión que tome la autoridad es un acto administrativo. ¿Cómo se plasma? Como digo, no se centren tanto en el documento, sino en el contenido. Ustedes tienen que ver que en el contenido de esa decisión se vea esto, ¿no? El ejercicio de una potestad administrativa, en este caso la de autorizar actividades destinadas a producir efectos jurídicos sobre, en este caso, el administrado o el ciudadano, que en este caso es una empresa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Van entendiendo la figura? Eso es un acto administrativo. Y hay varios, ¿no? Estoy entrando en lo genérico, de ahí vamos a verlo más a detalle, pero digamos que esa es la manifestación, yo diría, principal del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque una autoridad puede, no yo cuando he sido autoridad he podido firmar 10, 100 o hasta 1000 resoluciones todos los días, todas las semanas, ¿no? O sea, es algo que es recurrente. La autoridad tiene que decidir todo lo que se le somete a su consideración. Y la herramienta principal para eso es un acto administrativo. ¿Preguntas? ¿Sí? A ver, entonces acá vamos repasando un poco lo que les comentaba, ¿no? El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de una potestad administrativa con efectos jurídicos, ¿sí? El destinatario o destinatarios de los efectos jurídicos se encuentran debidamente identificados. Eso es lo que les decía, les comentaba. Tiene que referirse a un acto administrativo a una situación concreta en la cual yo pueda identificar a los administrados involucrados. Por ejemplo, en este caso la autorización para realizar actividades económicas de una empresa minera o una empresa petrolera, la autoridad puede saber a qué administrado va a afectar o no. Claro, el administrado va a ser quien ha presentado el registro. ¿Sí? Cuando piden un pasaporte, también sabe a qué persona. O sea, es un acto destinado a una o un grupo de personas que están identificadas para una situación concreta. ¿Sí? El efecto jurídico consiste en otorgar, ¿no? Crear, modificar, extinguir un derecho o una obligación o afectar un interés legítimo. Su objeto debe ser claro, preciso y determinado, o al menos determinables. Y, como vamos a ver después, pueden ser impugnados a través de los recursos administrativos y la demanda contenciosa administrativa. También se puede recurrir a los procesos de amparo. Ahí tiene más ejemplos, ¿no? De los que les comentaba. Otorgamiento de permiso, licencia o autorización, así como su revocación, que es dejar sin efecto esa licencia, la imposición de una sanción, ¿sí? Que es la consecuencia de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y, por ejemplo, el dictado de medidas administrativas, como las medidas preventivas, cautelares o correctivas. Vean que todos esos ejemplos afectan de una u otra manera a los ciudadanos, ya sea para beneficiarlo, perjudicarlo o brindarle alguna información. La determinación de una deuda tributaria, la certificación de un hecho, la declaración de nulidad de otro acto administrativo, la confirmación o revocación de otro acto administrativo, etc. ¿No? En general, cualquier declaración que otorgue o cree, modifique o extinga un derecho o obligación o afecte un interés legítimo. ¿Sí? Son los ejemplos. ¿Ok? Como les decía, se expresan principalmente a través de resoluciones, ¿no? Resoluciones supremas, ministeriales, viceministeriales, directorales, superintendentes, etc. ¿No? Pero pueden estar, como les digo, contenidos en otros documentos. Como les digo, si bien la resolución es la forma, digamos, más común en la cual se expresa un acto administrativo, puede contenerse en otro tipo de documentos. Por ejemplo, si yo estoy tramitando un procedimiento administrativo, imagínense, ¿no? En este caso de la empresa que quiere iniciar actividades económicas, la ley le exige 10 requisitos y la empresa solo presenta 9. La autoridad puede remitir una comunicación para exigirle el documento faltante, ¿sí? Esa comunicación, lo más probable es que no se haga mediante una resolución. ¿Sí? Puede ser una carta, un proveído, lo que deseen. No va a ser una resolución. Pero yo les comento, ese oficio tiene, ¿no? ¿Genera algún efecto jurídico en la persona que lo va a recibir o no? Esa decisión de la autoridad que le solicite información y le dice, si no me brindan la información, tu solicitud va a ser rechazada, ¿genera algún efecto en el administrado o no? Sí, ¿Es un acto administrativo? Tiene que cumplir el administrado con... ¿No? O sea, al no ser notificado, sí le está afectando su esfera jurídica, porque le está diciendo,
tienes que cumplir y además se va a ver afectada tu solicitud inicial. Pero por ejemplo, esa decisión de la autoridad no se manifestó en una resolución, se manifestó en una comunicación, en una carta. ¿Okay? Entonces, les repito, no nos centremos en el nombre del documento, sino en su contenido. Perfecto, de ahí vamos a contar bastante sobre el acto, ¿sí? Es una manifestación muy importante en el derecho administrativo. Vamos a tener una clase ya más detallada sobre eso. Otra forma jurídica administrativa es el reglamento administrativo, ¿sí? A ver, fíjense si ustedes ven las características, son similares, ¿no? Similares a el acto administrativo, ¿sí? Sin embargo, tiene una gran diferencia. Son declaraciones, generan efectos jurídicos, pero una diferencia fundamental entre el acto y el reglamento es que mientras que el acto se enfoca en administrados individuales o que se pueden individualizar y situaciones concretas, los reglamentos son disposiciones que afectan a todos los administrados y en la mayor cantidad de supuestos posibles. O sea, tiene una vocación más general que particular. ¿Sí? No sé si me estoy dejando entender. Mientras que los actos se enfocan en una situación concreta, los reglamentos tienen un alcance generalizado. ¿Sí? Disponen normas, ¿no? Criterios de conducta para situaciones hipotéticas que no están analizando de manera concreta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el Reglamento General de Tránsito. El acto administrativo es la imposición de una multa al vehículo con placa tal cuando el conductor ve por haberse pasado la luz roja. ¿Sí? Esa multa, esa decisión de la autoridad es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque se está aplicando en una situación concreta con una persona específica, ¿no? Y está. Pero el reglamento tiene una vocación más amplia. El reglamento establece una norma que dice: todo aquel conductor que no respete la luz roja será multado. ¿Me sigue? O sea, esa es la gran diferencia, ¿sí? Es más, es como una lógica de sustento. Es decir, un acto administrativo casi siempre requiere un reglamento para que tenga validez, ¿sí? O sea, el acto administrativo se sustenta primero en la ley y después en un reglamento que le establece qué cosa puede o no hacer, lo desarrolla de manera más específica. Por ejemplo, el reglamento es el que le establecerá esta obligación, ¿no? Obviamente con el sustento legal correspondiente, y le dispondrá qué sanción merece ese infractor. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Por favor, si tienen alguna duda, me la plantean. Entonces, esa es la diferencia importante con el acto administrativo. ¿Sí? Repito, el acto administrativo tiene una vocación particular de realizar situaciones específicas, mientras que el reglamento tiene una vocación general, más amplia, para analizar diversos supuestos que incluso no ha pasado, sino que la autoridad considera que para proteger adecuadamente el interés público debe regular. Ok, existe una tercera categoría, ¿ya?, que se desprende del análisis de situaciones que no encajan claramente ni en actos ni en reglamentos. ¿Sí? Sino que, como les adelantaba al inicio de la clase, surten de una combinación entre ambas figuras. ¿Sí? Es decir, estamos frente a una forma jurídica administrativa que tiene todo el sustento de un acto administrativo, es decir, es una decisión unilateral de la autoridad para enfocarse en una situación concreta. Pero ¿cuál es la diferencia con, por ejemplo, los casos de una licencia de funcionamiento, del otorgamiento de un pasaporte, de un RUC? Es que en lugar de centrarse solo en una persona específica, un grupo de personas específicas, sus efectos van a ser generales. Es decir, se van a aplicar a todas las personas que potencialmente puedan encajar en el supuesto descrito en el acto administrativo. ¿Sí? Es decir, y acá empiezo diciendo no debe ser confundido con el reglamento administrativo, ¿no?
¿Por qué? Tiene efectos generales, particulares, se enfoca en una situación concreta, pero también tiene efectos generales. ¿Ya? Se publican, aunque no es requisito, en el diario oficial del peruano para una mayor publicidad y para que los administrados involucrados o potencialmente involucrados puedan conocer su contenido y hacer exigir algún derecho o una facultad que les establece dicha decisión. ¿Sí? A ver, acá es muy importante conocer ejemplos porque de lo contrario, eso vamos a ver también en un caso, como decía Febrery, para tener claridad sobre el concepto teórico. A ver, ¿qué caso les puedo comentar? Dos en materia de protección al consumidor, es una materia que yo sigo y además es una en la cual se pueden apreciar con claridad estas materias, igual los casos que disponen del con Indecopi. A ver, no sé si recuerdan el año pasado, en el verano del 2018, el Indecopi emitió una decisión que causó mucho revuelo en el verano, referido a los cines. No sé si alguno de ustedes recuerda. A los cines. Sí. La comida. La comida. Exacto. Comida, ¿Se acuerdan que decidió que levantó pues algo de polémica, ¿no? ¿Se acuerdan qué decidió? Sí, la de venta del popcorn. El popcorn. Sí. ¿Pero qué dispuso Indecopi, recuerdan? O sea, ¿cuál era la situación que se analizó y qué decidió Indecopi? ¿Recuerdan un poco? Que el público podía llevar sus productos no necesariamente comprándolos en el No cine. necesariamente tener. Claro, era una situación en la cual, oye, si yo quiero llevar mi canchita, no, el cine te decía, no, tienes que comprarme mi canchita de 50 soles, ¿no? No, yo quiero llevar mi costal, esta canchita que he hecho en mi casa, no. ¿Sí? Entonces, Indecopi, ¿qué dijo? Que se permitía. ¿Sí? ¿Sigue vigente eso? No, ya creo que No, sí sigue. Yo hasta donde tengo entendido está vigente. Se está cuestionando en el Poder Judicial, pero mientras no haya una cautelar, lo está vigente. ¿Sí? Ahora, ¿no? Incluso estaban bromeando, puedes llevar los anticuchos. Bueno, Indecopi en esa época lo precisó, ¿no? Porque justamente los cines decían, oye, Indecopi, lo has dicho muy abierto. Tienes que ir precisando. Y ahora le dijeron, sí, son ciertos productos, ¿no? Chocolate no puedes meter ¿no? Pescado frito, no puedes meter nada de eso, ¿no? No puedes meter tu cervecita, no puedes meter nada, solamente los productos, ¿no? Además dijeron, no, el premium no, el prime no, solo el de acá, todo una serie, ¿no? A ver, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque ese ejemplo, por ejemplo, encaja en esta figura, ¿sí? Y ahora les explico por qué. Porque, a ver, ese caso les comento un poco, por si no conocen tanto los detalles. Ese caso no se inició, o sea, Indecopi no lo inició. No es un procedimiento que Indecopi dijo, estoy viendo esto, voy a iniciarlo para tutelar a los consumidores. No, fue una asociación de consumidores, en este caso ASPEC, la que denunció, y no denunció a todos los cines, ¿no? Ese es otro tema que ahorita les comento. Denunció a dos, ¿no? A Cineplanet y a Cinemark. ASPEC denunció, y bueno, denunció lo que comentábamos. No dejan a los consumidores que lleven su propia canchita, sino que exigen que compren la que está. Es todo un dilema, ¿no? El pleito de que yo no obligo, que esto, que lo otro, ya. La cosa es que, como resultado de esa decisión, ¿no? Si ustedes pueden leer la resolución, si desean se las puedo conseguir, Indecopi en la resolución no dice, señores Cineplanet y Cinemark, ¿no? Permítanles a tales consumidores, no es un listado. No dijo eso Indecopi. O sea, ojo, estamos frente a una resolución de un caso en concreto, una situación específica, pero la decisión del Indecopi no se limitó a, por ejemplo, los asociados de ASPEC o a los consumidores de tal distrito. Dijo, no, cualquier consumidor que pueda verse, ¿no?, afectado, yo ordeno a las empresas a que les permitan, ¿me está haciendo?, ingresar productos que ellos lleven al cine. Yo les pregunto, ¿sobre qué consumidores recaen los efectos de esa decisión de Indecopi? ¿Sobre qué consumidores? Todos. Todos, pues, todos nosotros podemos ir al cine o no. Entonces, cualquiera de nosotros, si va a un Cineplanet o un Cinemark, hasta ahorita está vigente, podemos exigir a la autoridad, en este caso Indecopi, que haga cumplir su decisión. Entonces, fíjense qué ha pasado. Es un acto administrativo, una resolución de un expediente en específico ante una situación concreta, pero que los efectos son para todos,
los que puedan entrar ahí. Claro, porque no tendría sentido, o Indecopy hace dos cosas, ¿no? O lista todos los nombres, que sería imposible porque, digamos, ¿a quién va a poner ahí? Y si luego nace una persona en un país, o sea, no tendría sentido delimitar el alcance. Es cualquier persona. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Tienen dudas algo? O sea, porque esto es, digamos, esto es justamente una prueba clara de cómo la realidad supera la teoría. Porque la teoría te dice, tenemos el acto que es particular y el reglamento que es general. Pero profesor, ¿qué pasa con ese tipo de situaciones? Tienes un acto, en un caso específico, pero con efectos generales. Les pongo un ejemplo más, ese más reciente, hace un par de meses. Indecopy, así como investigó a empresas, investigó también a los taxis por aplicativo. ¿Sí? Ok, entonces les comentaba de este caso de Easy Taxi. Ellos anunciaban que su potencial personal de conductores, o sea, los potenciales taxistas, pasaban por un estricto y riguroso control de selección. ¿Qué quiere decir? Que veían los antecedentes penales, el SOAT, las multas, su récord de conductor, ¿no? Todo. Entonces, Indecopy lo que decidió fue investigarlos y decirle, a ver, dame las pruebas de cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento. Y lo que se desprendió fue que no era tan cierto eso, ¿no? Entonces, Indecopy los investigó y los multó, ¿no? Los multó por no haber cumplido, ¿no? Y dispuso, ¿no?, que esas empresas cumplieran con esas medidas de seguridad. ¿Ya? Nuevamente, esa resolución cualquier consumidor puede exigir, en caso considere que eso no se ha cumplido o que a raíz de eso se ha visto afectado, puede exigirle al Indecopy que haga cumplir, ¿no? Es algo similar, no es tan exacto, pero es algo similar a lo que ocurre con con la canchita en los cines. Pero ¿por qué les pongo en este caso? A pesar de que no es tan exacto como en la canchita. Porque fíjense lo que ocurre aquí, ¿no? Y acá quiero volver un poco al reglamento. Cuando hablamos de un reglamento, hablamos de una norma, ¿sí?, que establece reglas para situaciones generales, ¿no es así? Hipotéticas. La pregunta es, si yo quiero decirle a una empresa que cada vez que un consumidor lleve su propia canchita o sus propios productos, lo deje entrar, o que cumpla con ciertos criterios de seguridad de sus conductores, para todos los supuestos, no para una situación específica, eso la autoridad lo debe decir mediante un acto administrativo o mediante un reglamento administrativo, según lo que les he venido comentando hasta ahorita. Un reglamento. ¿Un reglamento o un acto? O sea, teóricamente hablando. ¿Ah? ¿Un reglamento o un acto? Ojo que un acto es para una situación específica, concreta, donde yo identifico a las personas y es para un momento específico. O sea, me pronuncio sobre lo que pasó el 9 de junio del 2019. Mientras que el reglamento es, yo pongo una regla para todas las personas que puedan encajar en la situación y en cualquier momento mientras esté vigente. Entonces, si yo quiero darle esas obligaciones a las empresas, lo debo hacer. O sea, a la empresa decirle, debes permitir el ingreso de consumidores con su canchita, o debes cumplir tu protocolo de seguridad en el caso de tus potenciales taxistas. Esa frase, esa afirmación, esa disposición, la autoridad lo debería hacer mediante un acto administrativo o mediante un reglamento. ¿A qué les suena más lo que les estoy diciendo? ¿Algo particular específico o algo genérico amplio? Algo genérico, amplio. ¿No? Entonces debería, ¿qué forma jurídica utilizar? ¿La del acto o reglamento administrativo? Reglamento. Ya, pero ¿qué ha hecho? Pero ¿no creen que eso es lo que ha hecho Indecopy con sus decisiones o no? Cuando dice, en un caso concreto, señores Cineplanet, Cinemark, deben permitir el ingreso, ¿está decidiendo en específico o está regulando, reglamentando para situaciones generales o hipotéticas que van a suceder a futuro? ¿No? Ese es todo un debate. Yo justo en la universidad fui jurado en un grado y le planteé esa pregunta a la banda, ¿no? Porque su caso era justo bien parecido al de Easy Taxi. ¿Por qué? A ver, porque ¿saben qué es lo curioso? Que si ustedes, ¿no?, buscan, no, de repente uno de ustedes podría decirme, pero profesor, estoy seguro que debe haber un reglamento, pues, ¿no? O sea, Indecopy tampoco no va a inventar eso de la nada, ¿no?
Porque ¿de dónde se saca que las empresas deben una obligación? Debería haber una ley, un reglamento, ¿no? Pero si uno indaga, les apuesto que no encuentran una norma que faculte a alguna autoridad a exigirle así, ¿no? Textualmente eso a un cine. Peor aún en el caso del taxi por aplicativo. No sé si están notando, pero recién ahorita, bueno, desde hace varios meses, hay proyectos de ley que quieren regular los taxis por aplicativo. Pero ahorita no está regulado. No sé si me estoy dejando entender. O sea, no hay un reglamento, no hay una ley, no hay nada. No se pueden cumplir como no. Ahorita, pero, Claro. entonces, pero, ¿qué pasa cuando Indecopi se toma decisiones? Lo hace mediante una norma. No, pero Indecopi no norma, pues, ese es el problema. Indecopi solo emite actos. O sea, lo que les quiero hacer ahorita, reflexionar un poco, no sacar la discusión, porque es un tema amplio y recién yo les estoy planteando. No se estaba pensando si escribo algo al respecto. O sea, Indecopi lo que estaría haciendo es indirectamente reglamentando mediante sus actos. No sé si me dejo entender, porque no hay norma. Porque me dejo entender, o sea, Indecopi como estaría de alguna forma pues llenando el vacío que deja pues la lentitud de mora o la inexistencia de alguna norma que regule estas empresas, ¿sí? Porque fíjense, ahí muchas veces lo que se comenta de repente en las clases de derecho, ¿no? Como que la realidad supera a la teoría y a la norma. O sea, porque a ver, el caso de los taxis por aplicativo es clarísimo. Ahí la regulación o el derecho se quedó dormido, pues. Entró Uber, entraron todos. Oye, ¿y la norma? No es nada. Algo parecido, no sé si están percatando, también está pasando con estos, ¿cómo se llaman? Scooter. Los scooters, igual. Entraron antes que la norma, ¿no? Y ahora todo el problema con las ordenanzas, que si es constitucional, si es legal, si una ordenanza fue nuevamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es un tema de debate, ¿no? Porque claro, si uno se pone estricto, uno diría, claro, y obviamente las empresas, los abogados de las empresas van a decir, oye, Indecopi, ¿dónde está? ¿Cuál es tu sustento normativo para exigirme eso? ¿Dónde está el reglamento? No hay. Pero claro, si uno se pone a pensar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la autoridad? ¿Va a tolerar o sea, que sigan robando, violando a personas, los taxistas que no tienen filtros? ¿Qué hacemos? ¿No? Que sigan accidentes, lo que ha pasado con los scooters. ¿No? Nuevamente volvemos a lo de la clase pasada, el interés público. La autoridad tiene que hacer algo. Porque la autoridad tiene ese problema. Si hace algo, ¿por qué lo hace? ¿No? Es ilegal, no hay norma. Y si no lo hace, oye, pero esto funciona. Entonces ahí está un poco el dilema del que hablábamos en la semana pasada. La autoridad tiene que buscar las herramientas y justamente pues parece que está recurriendo a esto. ¿Ya? Pero nuevamente, ¿y por qué les pongo esos casos? Porque abro un poco el debate, porque lo que quiero que entiendan es que no necesariamente porque está en la diapositiva o alguien lo dice, o incluso yo como profesor lo digo, está esto libre pues, de toda discusión, ¿no? Va a tener cola ahora. El caso de Indecopi y de la canchita está en el Poder Judicial, ¿no? Todavía no hay un pronunciamiento definitivo, pero de repente los jueces nos sorprenden y deciden algo sobre esto. El de Easy Taxi recién va a haber Indecopi en segunda instancia, vamos a ver qué dice la sala, ¿no? Estamos todavía en construcción de esta figura, pero sí hay oportunidad, y por eso aprovecho para decirlo del diplomado, de cómo ir enriqueciendo el debate, cómo verificar que lo teórico no necesariamente es suficiente, sino que la realidad a veces es necesaria y a veces redunda a lo teórico. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Entonces vamos cerrando estas tres figuras principales que son el acto, el reglamento y el acto administrativo con efectos generales. Perfecto. A ver, otra forma jurídica que existe es la referida a los actos, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque puede generar confusión, a los actos de administración interna de las autoridades. ¿Por qué puede generar confusión? Porque nuevamente se presenta la palabra acto, perdón. Pero acá la palabra acto es simplemente reemplazada por una decisión, ¿sí? Decisión de administración interna. ¿Cuál es la principal diferencia aquí? Y la ley lo establece claro, ¿no? Lo pone tajante, no son actos administrativos. Los actos de administración interna son también decisiones de las autoridades, pero son propiamente decisiones de gestión. ¿Sí? Hay que tener algo muy presente. Por más que las autoridades administrativas tengan
ciertas formalidades, ¿no? En el fondo son como cualquier otra organización en la sociedad, como cualquier empresa privada, como cualquier asociación, ¿no? Son organizaciones que necesitan tomar decisiones para operar de manera interna. Entonces, los actos de administración interna son los necesarios para que las autoridades funcionen, para que operen. ¿Y por qué se recarga la palabra interna? Porque no salen de la esfera de la propia entidad o de la propia administración pública como un todo, ¿ya? Hay que interpretarlo así. No solamente es una administración interna lo que está dentro de la propia entidad, sino incluso dentro de la administración interna. Por ejemplo, hablábamos de migraciones. Migraciones es un organismo descentralizado del sector interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una dirección de la migraciones le remite un oficio al Ministerio del Interior, eso no, por el hecho de salir, no sé si me estoy dejando claro, por el hecho de salir de la superintendencia no quiere decir que se vuelva un acto administrativo, ojo. Mientras esa información, ese cruce de información responda a la necesidad de gestión de la entidad, no sé si me estoy siguiendo, sigue siendo un acto de administración interna, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos, informes, memos, por ejemplo, si yo quiero rotar un personal de mi área, ¿sí?, a otra área, también es una decisión de gestión interna y por lo tanto no encaja dentro de la definición de acto administrativo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ¿no?, como hacen muchas áreas, pido un informe a la Oficina de Asesoría Jurídica de mi entidad, ese informe, ese memo, ese informe, toda esa documentación no configura un acto administrativo, sino un acto de administración interna. ¿Ok? Todo lo que es interno. Ahora, para nuevamente ver si estamos entendiendo la misma línea. A ver, esta pregunta la hago como digo a propósito para generar la discusión. ¿Ustedes han escuchado de los famosos ROF? Reglamento de Organización y Funciones de las Entidades. A ver, de manera general, ¿qué se dispone en los ROF? ¿Las funciones de quién? De cada área. De cada área, cómo está organizado, incluso te ponen el régimen del personal, ¿no? Se aprueba mediante decreto supremo, ¿no? O norma de mayor jerarquía, ¿no? Y en muchos de los casos, creo que en todos, incluso se publica del peruano, ¿no es así? El ROF, ¿sí? Ya, el reglamento de organización y funciones, ¿qué forma jurídica tiene? De las que hemos hablado hasta ahorita. ¿Será un acto administrativo, un reglamento administrativo, un acto administrativo con efectos generales o un acto de administración interna? Interna, pero con efectos. Ajá. Porque, ojo, a ver, entonces si me dicen que es un acto de administración interna, me dicen que es lo mismo que un memo. No, pero el ROF está dirigido a la institución. Por ejemplo, O sea, a un ciudadano externo no le interesa para nada el ROF. No le interesa saber qué hace cada dirección, ante quién, o qué dirección le puedes pedir la autorización, ¿no? No le interesa eso al ciudadano. O sea, tiene el mismo nivel de, digamos, de desinterés, porque digamos, uno puede decir, pero profe, a un ciudadano le interesa un memo, pues, ¿no? Un memo, pero un ROF. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, si quisiera impugnar algún documento, Ya. si una autoridad no competente me lo emitió, con eso le sirve para atacar. Por eso reitero mi pregunta, ¿estamos frente a un acto de administración interna o un reglamento? Disculpen, esa es mi función como profesor, no me disculparán. Tengo que hacerlo dudar un poquito. ¿Ah? ¿Qué dice? MOF. ¿Sabes lo que es el MOF o no? Manual de Organización. Ya ese. Pero si me dicen que ese sí es, se está dando la cuenta de diferencia con el ROF, ¿no? Yo se lo pongo a propósito porque, por ejemplo, miren, incluso para resaltarlo, yo antes pensaba y lo puse acá, incluso me olvidé cambiarlo. Acá les pongo el MOF, ¿no? Ahí quise poner de repente el ROF, pero el manual pareciera más un acto de administración interna, ¿no? A ver, lo voy a poner, dejémoslo en stand-by, les pongo un ejemplo. A ver. La directiva, estoy seguro se han trabajado en entidades, la directiva de viáticos. ¿Hay una directiva de viáticos o no? Que te dice cómo rendirlo, o de caja chica, ya. ¿Eso qué es? ¿Reglamento o acto de administración interna?
O también, más claro o más confuso, no sé, pensé que los iba a ayudar, no sé, estoy confundiendo más. Ese reglamento. Es un acto de administración No es interna. reglamento porque Es un acto, claro, Ah, solamente para los pensé que los iba a ayudar más, pero creo que lo estoy confundiendo más aún. Es un reglamento acto- interno. acto de administración interna. Interna. Claro, porque O está para los administrados. No, eso como que es más claro, Caja ¿no? chica tiene que Claro, personal eso es algo para operar, ¿no? Sí. ¿No? Ya, ahí sí, ya. Ah, eso sí es Ok, interno. ya, volvamos entonces. Ya, el ROF, a ver, de repente no tiene más claro. ¿El ROF qué sería? El ROF sería pues un acto administrativo de efectos generales. No, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Puede Ojo que hacer. el ROF no habla de situaciones concretas. Creo que por ahí quedaría descartado cualquier tipo de acto. Porque el ROF, ¿no? El ROF habla de El ROF es un reglamento de introducción de funciones de los trabajadores de esa entidad. Bueno, más que un trabajador en específico es la estructura, ¿no? Cómo funciona, incluso te ponen el régimen laboral, cómo va a ser el régimen quizás de las dietas, qué sé yo. Te ponen varias disposiciones de organización, ¿no? Pero es Esa es la pregunta que tengo que hacer. para los trabajadores de esa entidad. Ya. Por eso, si fuera así, estamos frente a una organización interna. Pero por eso les hacía la pregunta. O sea, ¿le importa a los administrados conocer el ROF? Porque incluso uno ve, y si ustedes googlean mujeres de red, la mayoría están publicados en el peruano, los ROF. O sea, sí, hay, en cambio si uno, a ver, no dijeron la palabra opuesta suena difícil, pero los retos de repente, ¿cuántas directivas de viáticos y de caja chica hay en el peruano? ¿Se publican? Ni uno. ¿Cuántos memos? Pero hay un memo de dar en cuenta en el peruano no va a haber. Por eso les digo, ROF. ¿Ah? Miren, a ver, me voy a poner a atormentarlos mucho. En realidad, ahí uno podría incluso entrar a disgregar, desagregar cada artículo del ROF, porque pueden haber artículos del ROF que sí puedan ser estrictamente internos, pero quizás la definición de las funciones, la de las áreas, sí puede ser de relevancia por los administrados y sí de alguna forma pudiera tener la connotación de un reglamento administrativo. ¿Ah? Porque cuando un reglamento ROF dice esta autoridad solamente se va a encargar de esto, eso también puede ser eventualmente le puede importar, le puede afectar incluso a un administrado. ¿Qué pasa si un ROF no es claro y otorga la misma función a dos direcciones? ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Eso puede afectar a un administrado o no? Claro. Podría cuestionarlo. ¿Me siguen? ¿Ya? Nuevamente, ¿a qué quiero llegar con esto? Ya, lo dejo de atormentar. Que más allá del nombre, veamos el contenido. Y no tratemos de ver todo como, o sea, no es que el reglamento, un ROF sea o solo reglamento o solo optimización interna, sino que puede tener un poco de los dos, dependiendo del artículo. O sea, veámoslo así, o sea, lamentablemente si hay que interpretar bien las figuras, interesar el derecho administrativo, hay que tener ese detalle. Sobre todo si queremos, obviamente, ser más especialistas en el tema, tenemos que lamentablemente tener ese detalle, ¿no? Me alegraría decirles que es simple, no es uno u otro, pero creo que como profesores estaría enseñando mal. La realidad no es así. Entonces, lo que me interesaba con este pequeño ejercicio era justamente destacar lo principal de las figuras. Creo que si reiteramos y les digo, oye, los viáticos, o sea, claro, ¿no? Y como todo, y se los digo, hay zonas grises. Eso hace interesante y a la vez estresante la materia, ¿no? Pero, claro, porque si todo ya estuviera zanjado blanco o negro, imagínense, también podría ser hasta un poco aburrido. Entonces lo interesante es eso, ¿no? Ahora, quizás ustedes hacen la consulta y piensan tu pregunta loco, es un reglamento, puede ser también. O sea, yo hablo también con mis colegas profesores de derecho administrativo y hay opiniones diversas, ¿sí? Pero la idea sería que independientemente de cuál decisión, también analicemos también el caso concreto, ¿no? Y buscar una adecuada pues, tutela del administrado, que la autoridad también no se vea afectada. Claro. Ok, sigamos. ¿No? Entonces hemos hablado del acto, del reglamento, del acto administrativo con efectos generales y de los actos de administración interna. Ahora vamos a continuar con los hechos o actuaciones materiales. A ver, ¿qué incluye, qué configura esta forma jurídica administrativa? En muchas ocasiones las autoridades no solamente deciden, ¿sí? Porque digamos, bonito sería que la autoridad dijera yo decido tal cosa y por arte de magia se hace. Eso no ocurre en la realidad. La autoridad muchas veces se dice yo decido tal cosa y lo tiene que hacer en muchas situaciones. Por ejemplo,
Una resolución, un acto administrativo puede decir: procédase a la clausura temporal de tal restaurante por las condiciones de insalubridad. ¿Me sigue? Ya. Cuando firma la resolución la autoridad, ¿por arte de magia se clausura el local? No, pues ¿qué tiene que hacer? Ejecutar. Tiene que ejecutar. Ya. Cuando va el personal de fiscalización de esa municipalidad a tapear, lo que sea que tenga que hacer con ese local, ¿esa acción de los funcionarios es un acto administrativo? ¿O hasta dónde llegó el acto? En ese ejemplo, ¿qué es el acto y qué es lo demás? ¿Ah? ¿Qué está ejecutando? Una decisión. ¿Y la decisión cómo se llama? La decisión es un acto administrativo. ¿Pero su ejecución qué es? ¿También es un acto? No. ¿Un reglamento? ¿Un acto con efecto general? ¿Es un acto de administración interna? ¿Qué es? Ninguno. Justamente lo que está sucediendo ahí es esto: de hecho o actuación material de la autoridad. ¿Sí? O sea, cuando los funcionarios reflejan, aterrizan, materializan la decisión de una autoridad, estamos frente a hechos materiales o actuación material. ¿Sí? O sea, quiero que vean la diferencia. Es como que el acto se queda en la decisión. ¿Sí? Por eso muchos funcionarios pueden ir con su saco, con su corbatita y decir, ¿no? Retírese, ¿no? A los informales de Gamarra. Lo firma bien bonito, pues, pero oye, no, él solo lo firma, pero después, ¿no? Va todo el batallón. ¿Me sigue o no? Entonces, hay que diferenciar entre la decisión, la manifestación, que es un acto administrativo, de su ejecución. La ejecución normalmente se refleja mediante hechos o actuaciones materiales, ¿no? Por eso les pongo acá ejemplos: desalojo de personas en la vía pública, demolición de una infraestructura, cerrar un local, el descerraje de una puerta, un rescate sanitario, lo que pasó en la parada, lo que pasó en la marra. ¿Sí? Esos son hechos o actuaciones materiales. ¿Preguntas? ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Es importante que distingan el acto de su ejecución. Ahora, ¿pero qué pasa cuando simplemente se produce el hecho? A ver, bueno, piensen en un policía o en un serenajo. ¿Sí? Un serenajo está haciendo su patrullaje, está, ¿no?, caminando, haciendo la vigilancia, y de pronto ven que arranca una cartera. ¿Sí? La señorita diga: ayuda, no, policía, serenazgo. Entonces el funcionario empieza, ¿no?, a corretear, a tratar de alcanzar, alcanza al ladrón, lo reduce, recupera la... ¿no? Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué forma jurídica es lo que ha hecho ese policía o ese serenazgo? Emitió un acto administrativo, un reglamento, ¿qué cosa ha hecho? Una actuación material. Un hecho. ¿Sí? Claro. Ok, si ha hecho un hecho, ¿cuál es el acto administrativo que le ha servido de sustento a ese hecho? Porque claro, hace un rato les dije, ¿no? Clausurar un local, hay un funcionario de la Gerencia de Fiscalización que ha firmado, y luego los funcionarios van: buenas tardes, ¿cómo está? Acá está la autorización, luego vamos a proceder a cerrar. Entonces, cuando ha corrido ese policía, le ha dicho: disculpa, acá tengo la resolución de mi comandancia, del serenazgo, por favor, déjate atrapar. Así, fírmame. ¿Le ha dicho así? ¿Qué ha hecho ese funcionario? Ya, cumplir la ley, pero no hay un acto que lo haya autorizado específicamente para que haga eso. Porque, ojo, que la clausura, ¿no?, la autorización dice: vaya al local tal, ubicado en tal dirección, y proceda a su clausura, dice, ¿no? Así dice. Y en ese caso, ¿cuál es el acto? ¿Hay acto o no hay acto que sustente esa acción de la autoridad? Entre sus funciones. Acto administrativo como tal. ¿Hay un acto? Yo No hay. Yo creo que acto ¿Y cree administrativo que como afecta, tal no, y pero cree que sí, afecta la... Entonces, pero sí en cierta forma el cumplimiento de una ley, porque está habiendo un delito en flagrancia. entonces digamos que también una municipalidad puede decir: yo por ley puedo cerrar. Entonces ya, pues mira, si no me gusta, ya voy a cerrarlo. No, pero en este caso es un delito Pero en veo ratas que flagrancia. salen, veo ratas ahí. Uy, no, mejor voy a No, sacar tiene o que hago ser- algo. no, O saco autorización, pero no, soy policía, Ahí no sí. necesito autorización. Ahí Uy, ¿lo sí. cierro entonces? No. ¿También podría hacer eso el funcionario municipal o no? No, para eso no. Porque si, o sea, porque si hay ratas ahí, no, voy a 2 semanas que tengo que firmar mi resolución, pero el policía o el serenazgo sí puede. Pero ¿por qué en uno sí y en otro no? Con los dos sí podría ser.
Disculpen, Depende de no me dónde vayan a estén. odiar, muchachos. ¿Ah? Depende de dónde estén las ratas. Pues. ¿Ah? Si las ratas están cuando la reja o le están ingresando cuando la reja, digamos, está cerrada. Ahora, se nos pregunta por qué. Porque Ahora, no si podría se encuentran decir. las ratas ahí dentro. ¿Por qué? Porque uno podría decir, pero profesor, entonces estaría haciendo algo arbitrario, algo ilegal ese funcionario. ¿Por qué no tiene una autorización? ¿Por qué va de frente y lo hace? Porque podría decir, profesor, pero por ejemplo la policía cuando hace otros operativos hay una resolución de la comandancia o del superior, no, establece el plan y lo hace. ¿Y por qué en este caso se mandó? ¿Ah? La ley no para, cuando es un caso de fraude. En verdad sí, ya no voy a durar más, quería que hagan el razonamiento. En verdad, claro, hay supuestos en los cuales se autoriza. Y además, quizás hay autoridades administrativas que también lo pueden hacer sin incluso hay una decisión, ¿no? En temas ambientales, por ejemplo, si se ve un derrame, imagínense, ¿no? Va a supervisar y ve un derrame de mercurio en el río. Ah, discúlpeme, si vuelvo en 3 días, ¿ya? Que voy a ir a filmar. ¿Se imagina? ¿Se imagina o no? Si alumbro en el río, en un ratito, 3 días voy a ir, que mi jefe está de vacaciones, va a volver de sus vacaciones, va a filmar, todo, y en una semana vuelvo. No, ¡pum! ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Ya, para acordarlo, es que no necesariamente, no siempre, un hecho responde a un acto previo. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan claro. O sea, normalmente sí, hay un acto que autoriza a la autoridad a hacer esto, lo otro y lo otro. Pero en muchos casos, como que les digo, pues no, que no. Entonces, ¿por qué les digo? Para que no se atormenten, uy, profe, yo creo que no es un hecho, porque no veo el acto. No necesariamente se configura así. ¿Sí? Ojo que, como lo pongo acá, o más adelante creo, ¿no? Acá, autorización que no sustenta el acto administrativo. Y ojo, lo que les comento acá no impide que se pueda cuestionar, ¿sí? Porque uno podría decir, ¿se ha excedido en exceder eso? Sí, claro que sí. ¿No? Y denuncias, pueden decir, oye, ¿por qué si yo no le quité la cartera a mí está el ladrón, ¿por qué me agarras a mí? ¿Puede haber un exceso? Claro. Igual la autoridad pues, puede decirle, oye, en vez de decirle cierra el vertimiento, no, paraliza toda la empresa, puede haber un exceso también. ¿Sí? Pero son, digamos, formas en las cuales la autoridad ejerce su actividad. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros? Entonces, un hecho es la ejecución de alguna facultad, ¿no? El ejercicio de función administrativa. ¿Puede tener un acto administrativo detrás? Como no. ¿Sí? Ya les he puesto algunos ejemplos. Y eso no necesariamente lo hacen algo arbitrario o ilegal, va a depender obviamente de cómo ejercen todas sus funciones. Ok, y luego brevemente tenemos los contratos, en los cuales hay un acuerdo de dos voluntades, ¿no? Y lo que caracteriza propiamente un contrato público y lo diferencia de un contrato privado principalmente es que participa una entidad. ¿Es así? Para satisfacer una necesidad de interés público. ¿Ok? Una necesidad de interés público y recurre a los contratos. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. ¿Ok? Un contrato, ¿no? Que puede reflejar un contrato de concesión, asociación público-privada, todas las modalidades de selección que existe en materia de contratación pública. Después tenemos los convenios de cooperación interinstitucional. ¿Sí? A ver, también implican la participación de dos partes. Una, el Estado, con una organización que en este caso puede ser pública o privada, para intercambiar, ¿no? Responsabilidades, ¿sí? Obligaciones para un fin de interés público. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estuve en el Ministerio de Educación, se suscribió un convenio entre el Ministerio de Educación y el Poder Judicial. ¿Para qué? Para mantener actualizadas las bases de datos entre ambas instituciones. Es decir, cada vez que sentenciaban a un docente por violación o terrorismo o pedofilia, al toque nomás, ¡uf!, el Poder Judicial le comunicaba al Ministerio de Educación para ¡juá!, ¿no? Sacarlo de las aulas, porque no está permitido que esas personas estén. ¿Por qué? Porque se había percatado de que había personas que tenían sentencias, no sé, 10 años y seguían dictando. O sea, no podían configurar. Entonces, un convenio de cooperación. También hay entre entidades del Estado, como universidades públicas, como las AMARCOS, etcétera, para intercambiar conocimiento y experiencia, capacitaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia principal con los contratos? Que no hay un tema de prestaciones dinerarias, ¿no? Entonces, la diferencia fundamental entre un convenio de cooperación es que, incluso si lo hace con una empresa privada, tiene que ser sin prestaciones dinerarias. Por ejemplo, puede ser un convenio de una entidad, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, con unas ONG ambientalistas. ¿Cuál es el intercambio de acá de obligaciones?
capacitaciones, pasantías, etcétera, o con organismos internacionales. Pero hay que tener mucho cuidado en que no se confundan ambas figuras. ¿Ya? Y acá nuevamente otra noticia, esta creo que sí fue 2017. No sé si recuerdan, ya quiero capturar para tener espacio con los casos prácticos, lo que sucedió un accidente en el Cerro San Cristóbal, que había una empresa que creo que se llamaba Greenbus, algo de verde, que hacía los tours y claro, se cayó y fallecieron varias personas. ¿Qué saltó de ese tema? ¿No? Yo siempre cojo estas noticias para mis clases. Lo que saltó de la investigación periodística es que la manera en que la empresa prestaba esos servicios no fue, porque claro, uno decía, profe, ¿cómo brindaba servicios? Claro, hizo lo que todas las empresas, ¿no? Va, presenta su solicitud de la municipalidad de autorización, lo fiscaliza. Lo que hizo esta empresa fue, ¿no? La empresa suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la municipalidad, ¿no? Hicieron toda la estructura, todo, y le dijeron, sí, yo como empresa me comprometo a, que es bien curioso, ¿no? Porque uno cuando habla de convenios son servicios de, ¿no?, interés público, capacitaciones, como les decía, ¿no?, intercambio de experiencias. La empresa dijo, yo me comprometo a dar 3 circuitos diarios de turismo por el Cerro San Cristóbal. ¿Y a qué se compromete la municipalidad? A pagarle 3.000 soles por cada circuito. Y firmaron el convenio de cooperación interinstitucional. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿eso es un convenio? ¿O qué es eso? Es un contrato, ¿no? O sea, cuando tú firmas un documento con alguien, ¿no? Por ejemplo, ustedes han firmado un contrato, ¿no? Incluso verbal con ILATI han contratado, ¿no? Yo, ILATI, ¿no?, me ofrezco brindar un diplomado, etcétera, tal, y a cambio yo te doy dinero. ¿Eso es un contrato o no? Pues un convenio es un contrato. Solamente que hay que tener cuidado, muchas veces usa este convenio para... Claro, y con ese problema uno dice, profesor, pero bueno, pues al final es lo mismo. Claro, el detalle es que, a ver, si uno quiere contratar un servicio con una entidad, ¿sí?, y lo quiere brindar, o tiene que hacer dos cosas, o pedir una licencia para que te evalúen, o ir a una licitación, pues, en la que compites con otras para que se le haga el mejor postor. En este caso no se hizo nada de eso, simplemente la empresa se sentó con la municipalidad y firmaron, ¿no? Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con el ejemplo? Nuevamente al tema de términos. Los términos no necesariamente definen la forma jurídica administrativa. Yo puedo leer un convenio de cooperación interinstitucional, y no son los casos que yo planteo en mis clases, y en la práctica lo que estoy leyendo es un contrato. ¿Me siguen? No sé si me dejan entender. Nuevamente, no se dejen confundir por los términos, sino por el real contenido del documento y los efectos que genera. Y para terminar, antes del break, que veo que ya lo están terminando, las declaraciones sin efecto jurídico. Estas declaraciones, como su propio nombre lo dicen, no tienen ninguna relevancia para el derecho administrativo, pero sin embargo son manifestaciones también de la autoridad administrativa con la finalidad de tutelar o promover el interés público. Por ejemplo, cuando las municipalidades emiten avisos recordatorios de vencimiento de la cuota de impuesto predial o de arbitrios, o cuando hacen campañas para las famosas amnistías, ¿sí? Son comunicaciones, sí, pero se dan cuenta, no generan ningún efecto jurídico, ¿sí? Pero son formas en que la... Igual cuando se publica el acuerdo del Consejo Municipal, cuando emiten notas de prensa o comunicados, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen se va a cerrar tal avenida, o viene tal conferencia internacional, va a estar cerrado, va a estar limitado el tránsito por tales zonas. Todas esas son declaraciones sin efecto jurídico que consisten solamente en manifestaciones de la autoridad, pero que no tienen ninguna relevancia para la esfera jurídica de los administrados. Sí, bueno, con eso estaríamos cerrando. Si no vemos la segunda parte de esta segunda sesión, vamos a continuación a revisar un par de resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOM. El caso que se va a analizar es el referido a un recurso de apelación, ¿sí?, que es un recurso administrativo, vamos a ver con detalle más adelante, interpuesto por un administrado, en este caso el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares de Virgen de Charqui,
en su calidad de denunciante, ¿no?, ha denunciado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y como terceros administrados, la autoridad, en este caso, que es la que tramita, que es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, ha incorporado como terceros administrados a la Municipalidad Metropolitana de Lima y el IDERCOM Perú-SAC. ¿Sí? Ahora quisiera detenerme para, aprovechando el caso práctico que estamos revisando, ir adelantando algunos conceptos referidos al procedimiento administrativo. Por ejemplo, en este caso estamos frente a un procedimiento administrativo que la normativa, en este caso el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, define como especial. Estamos hablando de los procedimientos administrativos trilaterales. En un procedimiento administrativo trilateral, como su propio nombre lo dice, existen tres involucrados en el procedimiento: la autoridad administrativa, que resuelve el procedimiento, y dos administrados. ¿Sí? En este caso, la autoridad que resuelve el procedimiento, ¿sí?, es el INDECOPI, representado en este caso por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. ¿Quiénes son los administrados? En este caso el denunciante, que ya lo mencioné, que es una empresa de inspecciones técnicas, y el denunciado, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí tenemos las tres partes. O sea, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no actúa, ojo, y es muy importante, me sirve mucho para las clases, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no actúa como autoridad, actúa como un administrado dentro de un procedimiento administrativo trilateral, cuya autoridad en este caso es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Pero, ¿a qué se refiere la figura de los terceros administrados? ¿Sí? Porque fíjense, estamos en la parte de la sumilla, la parte introductoria de esta resolución, que es un acto administrativo, y se menciona a la autoridad administrativa, a una de las partes del procedimiento, un administrado, y al otro administrado. Pero ¿qué papel entonces cumplen los terceros administrados? ¿Sí? También es una figura que está contemplada en nuestra ley de procedimiento y refiere, como lo vamos a ir adelantando, a todos aquellos administrados que, sin formar parte del procedimiento en estricto, como en este caso en las tres partes, sí pueden ser incorporados, ya sea de oficio por autoridad, o los terceros pueden solicitar su incorporación. ¿Debido a qué? A que tienen un interés legítimo en los resultados del procedimiento administrativo. ¿Sí? No sé si me estoy dejando entender. Es decir, a ver, imagínense, ¿no? Ahorita es un procedimiento de aprobación automática, ¿ya? Pero imagínense que fuera un procedimiento de evaluación previa y una empresa, ¿no?, como vemos muchas veces en las calles, solicita la instalación de una antena, ¿sí?, en medio de un parque. ¿Sí? En este caso, el solicitante, ¿no?, en este caso la empresa telefónica, es una parte, es un administrador del procedimiento, y la municipalidad que va a evaluar es la otra parte. ¿Estamos? Tenemos bilateral, dos partes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, oye, los vecinos se percatan y dicen, no quiero que se instale pues la antena? Me va a malograr el ornato, además he escuchado que puede producir cáncer, no quiero la antena, ¿no? Que a veces han salido, ¿no?, hace un tiempo en las noticias, no queremos antena, ¿no? Y entonces hay un clamor, y entonces hay una asociación de vecinos, piensen en el distrito que quieran, y la asociación de vecinos presenta un escrito a la municipalidad y dice, señora de la municipalidad, deseo participar en el procedimiento en el cual usted está evaluando esta autorización. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí el procedimiento ya se formó, es entre el solicitante, la empresa y la autoridad. Pero ¿qué pasa? ¿No? Este tercero tendrá un interés en lo que se decida o no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un interés? ¿Ah? ¿Le va a afectar la posible decisión que se instale o no? Sí, claro. Entonces, la ley dice, oye, hay un legítimo interés, estás obligado, no es que la autoridad, voy a ver si me da la gana, no, la ley obliga a la autoridad a incorporarla. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ahora, piensen, por ejemplo, en un derrame de petróleo, ¿sí?, en la selva, que ha pasado lamentablemente muchas veces, y afecta a comunidades nativas. El río, sus animales, sus casas se ven inundados de petróleo. ¿Qué pasa si los representantes de esas comunidades van ante la autoridad que está investigando a la empresa que ha derramado y le dicen, señores de la autoridad ambiental,
quiero incorporarme al procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que usted decía va a afectar, ahí están viviendo todos mis vecinos, mis habitantes de esas comunidades. Necesito que me escuchen, te voy a dar medios probatorios. ¿Sí? La autoridad también, entonces la ley le dice incorpora. Entonces vamos a ver, voy a ir contándoles el caso, pero más o menos esa es la lógica de los terceros administrados. ¿Sí? Entonces, a ver, vayamos bajando por favor. ¿Qué es lo que se va a ver acá? Lo que ven en Indecopy acá es la eliminación de barreras burocráticas. ¿Por qué es importante para una clase de derecho administrativo definir barreras burocráticas? Porque como vamos a ver más adelante, una barrera burocrática es todo acto, disposición o actuación material de las entidades de la administración pública. Entonces fíjense, pasamos de la teoría que hemos visto antes del break a algo más concreto. Una norma ya define barrera burocrática como acto administrativo, ya sea con efectos concretos o generales, disposición, es decir, reglamentos administrativos, o actuaciones materiales, que son estos hechos, ¿no?, que hemos estado hablando en la teoría. Entonces, la norma dice, esas son las barreras burocráticas. ¿Cuál es la función de esta comisión de eliminación de barreras burocráticas en Indecopy? Lo que justamente hace Indecopy es eliminar, ¿no?, inaplicar todos aquellos actos, disposiciones o actuaciones materiales que van en contra de la ley. ¿Sí? Por eso se habla de barrera burocrática ilegal. ¿Sí? ¿Se acuerdan del principio de legalidad que hablábamos la clase pasada? Pues, por ejemplo, una de las autoridades administrativas que se encarga de verificar que las autoridades, el resto de autoridades lo respeten, es el Indecopy mediante esta comisión. A ver, ¿podemos seguir bajando, por favor? Entonces, vamos entrando con detalle al caso concreto. Bajemos. Esta es la sumilla, ¿no? Bajemos, por favor. El caso, ¿no? Ahora se dice así, ¿no? En el 2018, esta empresa denunció, ustedes pueden ver al Ministerio de Transportes, al MTC, porque le estaba imponiendo una barrera burocrática que a criterio de la empresa era ilegal. Cuando hablamos de barrera burocrática es todo acto de disposición o actuación material, pero que impide el acceso, el desarrollo o la permanencia de actividades económicas en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en este caso? La empresa quería poner, ¿no?, implementar un centro de revisión técnica vehicular. ¿Sí? ¿Conocen estos centros? Ahí tienen que ir los automóviles para verificar que estén en adecuado estado de funcionamiento, etc. Entonces, ¿qué pasó? Cuando va a obtener una autorización para operar, el ministerio le dice no. ¿Por qué? Oye, quiero abrir un centro de inspección técnica vehicular tipo mixta en la avenida Nieto, tal, en Neate. Y le dice, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿mediante qué forma jurídica administrativa creen ustedes que le respondió el MTC a la empresa? A ver, vamos repasando. ¿Perdón? Un acto administrativo, ¿no? Porque hay un procedimiento bilateral en el cual le pide la autorización. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Transportes mediante el acto administrativo? La deniego. Te la deniego, ¿por qué? Porque hay una cláusula de exclusividad, dice, en el contrato de concesión suscrito entre el líder con Perú, que es otra empresa que tiene también un centro de revisiones técnicas, ¿no?, es conocido, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, materializada en una resolución directoria. Entonces, a ver, acá empezamos el contraste de la teoría con la práctica. Acabamos de hablar de varias figuras, ¿no es así? ¿Qué forma jurídica administrativa ¿en qué forma jurídica administrativa se ha configurado esta barrera burocrática? En un acto, en un reglamento, en un acto de administración interna, en un contrato, ¿en qué? ¿Ah? A ver, esa es mi primera pregunta, tómense su tiempo, no hay apuro. ¿Ah? ¿En qué forma jurídica administrativa de las que hemos hablado hace poco se ha encajado la barrera burocrática que está denunciando? Un acto administrativo. En un acto administrativo, ojo, el acto administrativo es la decisión de denegar, pero la barrera burocrática es por qué motivo está denegándose el acceso al mercado, en este caso a que le den autorización como centro de inspección técnica vehicular. Contrato. Contrato de concesión, ¿sí? No, la cláusula de exclusividad dice no.
Cláusula de exclusividad en un contrato, ¿no es así? Ok. Pero ¿qué les acabo de decir? Según la ley, las barreras burocráticas se materializan ¿en qué? Vamos a hablar después, ahorita con más detalle. Actos, disposiciones y actuaciones materiales. ¿Está ahí el contrato o no? A ver, vayamos viendo. A ver, bajemos, por favor. Bajemos, por favor. Ya. Sigamos. Podríamos adelantarnos hasta la parte... A ver. Sí, bajemos, por favor. Ahí son los argumentos de defensa. Lo que quisiera preguntarles es... A ver, ahí nomás está ahí, por favor. Antes de verlo, porque lo van a ver, no quisiera que vean la respuesta. A ver, hasta ahí de lo que ustedes han escuchado, es poco, lo sé, sobre la denuncia. ¿Por qué creen que la comisión incorporó como terceros administrados a Lidercom y a la Municipalidad de Lima? Porque, ojo, yo les he dicho, es una denuncia de la empresa contra el MTC. ¿Por qué incluye al Lidercom, que es otra empresa, un competidor y a la Municipalidad de Lima? ¿Podría afectarles o no? Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque entonces ¿por qué reglamentan ese tipo de negocio? ¿Ah? ¿Por qué? O sea, a ver, ¿qué pasaba? A ver, ¿cómo lo podría afectar si, por ejemplo, acá la comisión dice esto, ¿no? Incorrecta tu decisión de negar, dale la autorización? ¿Podría afectar a Lidercom y a la municipalidad? La exclusividad que tenía. La exclusividad. La exclusividad, pues, ¿se dan cuenta? O sea, uno podría decir, ¿por qué vela, ¿no? ¿Qué vela tiene este entierro Lidercom? Que, oye, Lidercom no ha presentado la solicitud. La municipalidad menos, es un problema entre la empresa, ¿no? Virgen de Chapi, ¿no? Y el MTC. ¿Qué tiene que ver acá? ¿No? Entonces, ahí está, esa es la lógica, que espero que les esté quedando claro si no me preguntan, de los terceros. ¿Sí? La autoridad, y eso es muy bueno, ya que lo sepan, ya sea desde dentro como de fuera, ustedes pueden decir, se les puede sacar un potencial cliente y le dicen, no, a mí me preocupa esto. Y la duda, ¿cómo lo incorporo? Fácil, un escrito, citan la ley y la autoridad está en la obligación de incorporarlo. Obviamente si demuestran el interés legítimo, pues, ¿no? Eso que es evidente. Ya su labor como abogado sería sustentar cuál es el interés legítimo. Acá lo más probable es que la empresa haya dicho lo obvio, ¿no? Lo que tenemos ahorita, señores de Copy, ha llegado a mi conocimiento que hay una empresa que quiere pedir una autorización en Lima. Cuando yo tengo un convenio de exclusividad, por favor, incorpóreme, y señores de Copy, no solo a mí, también a la municipalidad, porque yo necesito me interesa que los dos participemos y que nos escuchen. ¿Sí? Esa es la lógica de un tercero administrado. ¿Ok? ¿Podemos seguir? Entonces, y miren, miren, la municipalidad, sí, así, la municipalidad, Lidercom, se defiende, o sea, tienen, a ver, la ley dice claramente, no los incorporas para que miren, ¿no? Los incorporas para que tengan los mismos derechos, entonces pueden defenderse, pueden aportar medios probatorios. A ver, ¿qué piensan? Y esto, así nomás, por favor. A ver, y eso es algo que me pasó a mí como autoridad, hace unos años. A ver, incorporan a los terceros, los dejan presentar sus escritos, ¿no? Imagínense que la empresa dice, quiero por favor informe oral, quiero que por favor sustentar oralmente mis argumentos y que la autoridad me escuche. Ok. La autoridad convoca. ¿Debería convocar solo a la empresa o también a los terceros? Todo. ¿Qué dice? Todos los que tengan interés o legitimidad para... Claro, digamos, pero ya están incorporados, los tengo que convocar, ¿no? Ya, ok. Si los incorporo, ¿no? Y les doy sus 10, 15 minutos a la empresa, ¿la autoridad debería darle también el mismo tiempo a los terceros o no? Claro. Igual de derecho. Igual derecho, igual Claro, razón. igual es derecho. ¿No? Pero es muy curioso, y una vez tuve un caso donde la abogada de la empresa me dijo, doctor, lo voy a denunciar, es un atropello, ¿cómo le voy a dejar hablar? ¿No? Ellos tienen, pueden presentar documentos, pero no pueden hablar, y me hizo, ¿no? Y me denunció, me puso en la queja funcional, que es un exceso. Yo le decía, pues, respetuosamente al abogado, no puedo, o sea, no puedo ser inconsecuente, ¿no? O porque o no lo incorporo, porque yo no considero que no tiene nada que ver el procedimiento y por lo tanto no lo incorporo, no le dejo presentar nada ni lo dejo hablar, o lo incorporo, pero no puedo hacer algo a medias, ¿no? Claro. No puedo incorporarlo y decirle sí, pero solo escucha, ¿no? O sea, no tiene sentido. Al final apelaron mi decisión, el tribunal en segunda instancia me confirmó, pero
A lo que voy es, que la ley es clara en decir que si ya la autoridad determina que hay un interés legítimo, estamos frente a un administrado que tiene la misma posición, la misma situación, las mismas prerrogativas que cualquiera de los que están participando. ¿Ok? Entonces, por eso es que ustedes ven que el liderazgo manifestó. Es más, si podemos seguir viendo abajo, vamos a ver que lo más probable es que haya participado en el conjunto oral. Vamos a ver esa parte, por favor. Doctor, una pregunta. Por favor. ¿Cómo podría, en todo caso, una de cierta definición, o si hubiera una definición de lo que es cláusula de exclusividad? A ver, mire, todavía no vamos a ver, pero por ejemplo la cláusula de exclusividad en este contrato, a ver, este contrato tiene muchos años, ¿sabes? Del 2004, si no me equivoco. O sea, es una cláusula en la cual, y lo vamos a ver bastante más adelante, el contrato de concesión se establece, ¿ya?, que Lidercom iba a ser la única empresa en Lima Metropolitana de Callao que iba a prestar el servicio. Pero eso es antiguo, ahí tiene una historia, hubo un arbitraje y todo el tema, ¿no? Entonces, la cláusula de exclusividad se refiere a eso, a que Lidercom suscribió un contrato de concesión con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y ahí se definió, y ahí todo el mundo lo cuestionaba si estaba bien o mal, prácticamente le otorgó un monopolio legal, se conoce, ¿no? Pues O sea, monopolio. un monopolio legal. Y uno puede decir, oye, ¿hasta cuándo está permitido? Porque, digamos, hay monopolios legales que están autorizados, como servicios públicos, etcétera, ¿no? Hay una empresa de agua, por localidad, o de luz, pero hay ciertos supuestos en los que, digamos, donde hay competencia, no habría por qué considerar una cláusula de exclusividad. Ahí, por favor, donde estamos viendo, ¿puedes subir, por favor, la parte del análisis? Ahí está. A ver, entonces, miren, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Lidercom, un tercero administrado, alegó algo, y miren, la autoridad no solamente lo deja escuchar, sino que tiene que pronunciarse. O sea, a ver, siguiendo esta misma lógica, a ver, ustedes son terceros, aportan medios probatorios, y la autoridad no los evalúa, ¿ustedes podrían cuestionar esa decisión o no? A pesar de no ser partes del procedimiento, claro que sí. O hay nulidad por falta de motivación, que nos acabamos de ver la otra semana. Nulidad. Y lo pueden alegar. O sea, nuevamente, que quede clarísimo, los terceros tienen los mismos derechos y obligaciones que los administrados. O sea, ¿qué quiere decir obligaciones? Que si la autoridad le dice, a ver señor tercero, le doy 5 días para que me demuestre la veracidad de este documento, ¿tiene que cumplirlo? Obvio que sí. ¿Sí? Así, es uno con otro. Entonces, por ejemplo, Lidercom alega que la medida, esta cláusula de exclusividad, no sería una barrera burocrática, en tanto que no le ha limitado para nada, sino sería una mera aplicación de lo dispuesto en el contrato, ¿no? Ahí podemos bajar, por favor, hasta la otra página. Ahí está la definición que imponga barreras burocráticas. Ahí nomás. El artículo, ¿no? Ahí define lo que es una barrera burocrática. Vean, y acá están todas las... Mira, es un ejemplo claro de todos los efectos jurídicos de los que le hablaba en teoría, ¿no? Una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición, un cobro, ¿ya?, que imponga a cualquier entidad de la administración pública dirigida a condicionar, restringir o obstaculizar el acceso a preferencias de los agentes económicos en el mercado. ¿No? Ahora, por favor, podemos bajar al 16. Entonces, al 16, por favor. 16. Ajá. En todo caso dice, ¿no? De lo anterior se advierte que se han dispuesto las siguientes reglas para que una exigencia puede calificar como una barrera burocrática. Y acá está lo que les decía, que se ha impuesto a través de un acto, es decir, un acto administrativo como lo que hemos visto, ya sea el tradicional acto administrativo o un acto administrativo con efectos generales. Una disposición administrativa hace referencia a ¿qué? A un reglamento, ¿no? Y actuaciones materiales, hechos, ¿no?, de ejecución, y que afecte el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado, ¿sí? Entonces acá nuevamente, ¿no?, les reitero la pregunta: ¿dónde está contenida la barrera burocrática en este caso? ¿En cuál de esas formas jurídicas administrativas? ¿Dónde está la cláusula de exclusividad? En la disposición. ¿En un reglamento? ¿Hay una ordenanza, un reglamento, un decreto supremo o algo así? ¿Hay un reglamento? ¿Dónde está la cláusula de exclusividad? En el contrato de concesión, ¿no?, suscrito entre el Lidercom. Porque, a ver, nuevamente, la empresa, señor MTC, necesita una autorización para operar como el centro de información técnica vehicular. ¿Qué le dice MTC? No, porque tengo un cláusula exclusiva
suscrita en una concesión, un contrato de concesión. ¿Eso qué es? ¿Es un reglamento? ¿Es un contrato administrativo? Entonces, ¿es una barrera burocrática? ¿Sí o no? ¿Pero dónde ven contrato acá? ¿Ah? A propósito, elegí el caso. ¿Ah? ¿Sí o no? Eso fue materia de discusión durante varios años, ¿no? O sea, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está la barrera ahí contenida? Está en un contrato, ¿no? ¿Ah? Pero fíjense algo, ¿ah? No sé si se percataron de algo. Ahí Recopi hizo una interpretación bien, a ver, hay que ser un poco, como se dice, ingenioso, ¿no? Porque claro, tienen toda la razón del mundo. En el contrato de exclusividad, en el contrato de concesión está la cláusula de exclusividad. Pero si se dan cuenta, la autoridad, ¿qué emitió al denegarle? ¿Qué emitió al denegarle la autorización a la empresa? ¿Qué forma jurídica? Un acto. Y el acto menciona el contrato. Entonces, en realidad, uno puede argumentar, ojo, por eso hay que tener mucha precisión con esto. Uno puede argumentar que la barrera burocrática no está en el contrato, pues. ¿Cómo se materializa ese impedimento? En la resolución que deniega sobre la base del contrato. Ojo, ¿me sigue o no? Ya los perdí. O sea, por más que la esencia de la negativa esté en la cláusula de exclusividad de un contrato de concesión, al administrado, ¿cómo le ha afectado? O sea, no solo por el hecho de la firma del contrato, ha sido porque ha firmado una resolución administrativa, o sea, un acto, y se lo ha notificado, le ha dicho, te deniego a ti efecto jurídico ante una situación concreta, un acto administrativo. ¿Estamos o no? Vean, ¿eh? Eso es para que ya terminen de cerrar las ideas, ¿no? Con esto ya estamos preparados para todo. Entonces, a ver, dicen, ¿no? Entonces, eso sería, el 18, por favor. En el presente caso se denunció, ¿no? Como barrera burocrática el impedimento de contar con una autorización sobre la base, ya miren, y acá hay copia, vean cómo lo resalta, ¿se dan cuenta? ¿No? Ahí está, no les quería mostrar porque ahí está la respuesta. ¿Entienden o no? Ahí está el razonamiento del 18, ¿no? Dice, denunció como barrera burocrática el impedimento de contar con una autorización sobre la base de la existencia de una cláusula de exclusividad del contrato de concesión suscrito entre la municipalidad y el IDERCOM, materializado. Exacto. Por favor, prosigamos a la ¿no? Entonces, ¿no? De ello se aprecia en el 19 que la medida objeto de cuestionamiento del presente procedimiento implica la denuncia, ¿no? de una prohibición para realizar su actividad administrativa. Más claro creo que no sea. Me gustan estas instrucciones porque es como para que, ¿verdad? Didáctica, ¿no? Materializada a través de un acto administrativo. Clarísimo, ¿sí? Entonces, ¿no? La sala le dice al IDERCOM, está bien que hayas dicho que tu argumento es eso, pero queda claro que no se ha aplicado simplemente el contrato, sino que ha sido materializada en un acto administrativo que está dentro de la definición de barrera burocrática. ¿Sí? Perfecto, sigamos por favor. Bueno, es un tema de lado arbitral, sigamos, por eso no. Al otro punto, 2.3. No, porque hubo un lado de estableció. Sí, estableció condiciones, pero en realidad no. Baja. Sí. Me interesa la posición de fondo, cosas que ya lean. Eso puede ir para bajemos en la parte. Ahí está, ¿no? No, sigamos, también es chiquito, después de eso sigue ahí está. A ver, entonces, ¿cómo es la metodología de la comisión? Porque digamos, tiene que establecerse ciertos criterios para que una barrera burocrática, hasta ahorita solo hemos llegado hasta la parte en la que ya estamos seguros de que es una barrera burocrática. Estamos claros porque se ha materializado en un acto administrativo. Pero lo que sigue a continuación es la necesidad de establecer si esa barrera burocrática es legal o no. ¿Qué quiere decir? Si tiene un sustento normativo y una norma con rango de ley, o si ha excedido esas competencias, o digamos, no tiene un sustento al carecer de esa competencia. Por favor, bajemos. Con disposiciones administrativas se realiza de acuerdo con la metodología, ¿no? Análisis de legalidad, ¿no? Entonces, por favor, cuando es una disposición administrativa como en este caso, en el 45, tal análisis implica contrastar la barrera burocrática, en este caso, acto administrativo. El análisis de legalidad se realiza evaluando el marco legal aplicable en el momento de su imposición. Entonces, ahí lo que hace Intercopi, podemos ir bajando, es verificar, hacemos la legalidad de
de esa restricción, ¿no? Y lo que termina diciendo más o menos Indecopi, para no hacerlo muy largo, es que por más que exista ese contrato, la Ley General de Transporte, hay una Ley General de Transporte, establece claramente, acá bajemos, que ninguna disposición, ahí está, bajemos, ninguna disposición puede restringir, digamos, la competencia, ¿no? Bajemos, acá está, ahí no, por ejemplo, ¿no? Vean, ¿cómo se define la legalidad? O sea, definir si esta prohibición que estamos analizando en este caso cumple o no con el principio de legalidad, es decir, si la autoridad actúa dentro de sus competencias, es contrastando la barrera con lo que dice la ley. En este caso, ¿qué dice el artículo 4 de la ley 29237 que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares? Ahí está, textual, dice: las inspecciones técnicas vehiculares están a cargo de los centros de inspección previamente autorizados por el MTC. Y ahí está resaltado: estas autorizaciones se otorgan sin carácter exclusivo. ¿Sí? ¿Tienen dudas sobre lo que dice la ley? Clarísimo, ¿no? Claro. Entonces, si contrastamos lo que dice la ley con el sustento de la prohibición, ¿consideran que ese acto administrativo, esa resolución que deniega la autorización a esta empresa, es legal o ilegal? ¿Respeta la ley o no? No, bueno, creo que no hay que hacer mucho esfuerzo, hay que ser un especialista para verificar que claramente, si la ley te dice las autorizaciones se otorgan sin carácter exclusivo y tú deniegas sobre la base de una exclusividad, estás incurriendo en una ilegalidad. Por favor, podemos bajar. Entonces, creo que ya van viendo hacia dónde apunta el caso, ¿no? Bajemos, por favor. Hay unos requisitos, ¿no? Hay un reglamento que establece los requisitos, ¿no? Pero en ningún momento lo que dicen de copy es que, sigamos, por favor, hasta casi la conclusión, ¿no? Entonces, ahí está. Antes de ese, subamos, sigamos. Abierto por acá. Acá, por favor. A ver. Entonces, en el 70, por favor. ¿No? Deben actuar. Entonces, este colegiado evalúa el contenido del referido acto administrativo, verificando lo siguiente, ¿no? No se observa que exista alguna causal legal de impedimento para otorgar esta autorización, ¿no? Sobre la base de la existencia, y el impedimento impuesto por el MTC para otorgar a la docente una autorización, prosigamos, ¿no? El instituto no se ampara en causal o disposición alguna de la ley 29237 o su reglamento, lo que contraviene el artículo 4 que acabamos de leer, ¿no? Bajamos, por favor. La conclusión, pues, entonces, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en otras palabras, ¿no? La fuente de no exclusividad se encuentra en la ley, por lo que el contrato de concesión no podría desnaturalizar ni transgredir su contenido, ¿no? Entonces, lo que está diciendo la resolución es que, a pesar de que existe este contrato que puede ser válido, sus efectos no pueden ocasionar que el MTC se base en su contenido para incumplir la norma, es decir, para establecer no exclusividades cuando la norma es clara en decir que debe ser abierto, sin ningún tipo de limitación. Sigamos, por favor. Bajemos. A la conclusión ya estamos por acabar. Bajemos. No, ahí nomás. Entonces, confirma la resolución, ¿no? O sea, la primera instancia, en este caso la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, determinó que ese impedimento era ilegal. Y lo que hace aquí el tribunal es confirmar ese pronunciamiento. ¿Sí? Claro, ¿tienen alguna duda? ¿Entendieron bien el caso? ¿No? ¿Cuál era el objetivo de contrastar la teoría con un caso práctico? Ahora hay un casito adicional que es más corto, para poder terminar dentro del tiempo, en el cual vamos a complementar un poco la noción del principio de legalidad que en el explorador, otra resolución es un poco más reciente. Todas estas resoluciones van a ser parte del material y son de este año. La 57, por favor. 57. Vamos a poder reforzar el principio de legalidad y también otro de los tipos de formas jurídicas que estamos viendo. Vayamos, por favor, al análisis. Acá no hay terceros, se los quería mostrar
Bajemos, por favor. Acá no quería, en el otro caso tenía que ver. Bajemos. Ahí pues, ya, ok. A ver, acá igual, ¿no? Es una lógica similar, pero estamos hablando ahora de una empresa de transportes que denuncia a la Municipalidad Provincial de Sullana, ¿no? Por, digamos, suspender el otorgamiento de permisos de operación y factibilidad de rutas para la prestación de un servicio de transporte, ¿no? A ver, bajemos. Aquí el tema es, a ver, ahí nomás, por favor, es verificar que a diferencia del otro caso, o sea, el otro caso era, ¿se acuerdan? Una resolución del MTC, estamos frente a un acto administrativo. Aquí estamos en dos cosas. Una, a ver, ¿qué sería la ordenanza municipal? A ver, vamos a repasar. ¿Qué forma jurídica administrativa sería la ordenanza municipal? Tiene rango de ley. Tiene rango de ley, muy bien. Pero ¿qué forma jurídica administrativa es? Lo emite, pues, en este caso la... ¿Es un acto, es un reglamento, es un acto administrativo con efectos generales? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Una ordenanza se emite ante un caso concreto? No. Una ordenanza, sí, puede ser. Por eso, pero ¿a qué figura forma jurídica administrativa se asimila? Por eso acabamos, chicos. ¿A cuál? Hemos visto acto administrativo, reglamento administrativo, acto administrativo con efecto administrativo, hecho, ¿no? Una ordenanza. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿A cuál se asemeja? Una ordenanza municipal, una ordenanza regional, en este caso es una ordenanza municipal. ¿Qué establece una ordenanza? ¿Han revisado alguna vez una ordenanza? Derecho, obligación. Claro, pero ¿ante una situación específica o es genérica, amplia? Circunscrita a una jurisdicción. ¿Pero a una persona, a un grupo de personas específico? Sí, No, sí. es general. Es general. Pero es a cualquiera de los que están en ese distrito, por provincia o región, ¿no? Dependiendo de su alcance territorial. Ah, exacto. Eso sí. Entonces, ¿se parecería a un acto administrativo? O sea, ¿se parecería al caso que acabamos de ver cuando venía la autorización a una empresa? No, es a nivel nacional. Si no, sería un reglamento. Claro, un reglamento. Reglamento. Claro. Es un reglamento, está bien, por eso me digo, a veces en los casos creo que podemos hacer esa práctica, no teoría y práctica, porque ahí complementamos todo el tema. Ya. Pues una ordenanza sería pues un reglamento administrativo, tendría esa naturaleza. Ok. ¿Y una resolución de gerencia qué sería? Un acto administrativo. Muy bien, entonces, ¿qué? Por eso hay que tenerlo bien clarito. ¿Qué denuncia aquí esta empresa? Denuncia que me han rechazado mediante la suspensión del permiso que yo solicité. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa, en este caso la Municipalidad Provincial de Piura, se basó en su ordenanza para denegarme mediante el acto administrativo materializar una resolución de gerencia general. ¿Sí? Vean que hay matices que en el caso anterior, ¿no? ¿Cuál era el sustento en el caso anterior de la denegatoria? El contrato. ¿Cómo se materializó esa denegatoria? En un acto administrativo, una resolución. Acá también se materializó en una resolución, ¿eh? En un acto. Pero el sustento, ¿cuál fue? Una disposición, un reglamento. ¿Sí? O sea, vean que hay ese dinamismo. No siempre es o disposición acto o contrato de acto. Pueden haber una combinación diversa de esas figuras, ¿no? Ok. Entonces, sigamos por favor con la tramitación, con la revisión de la resolución. La autoridad tramita, ¿no? Y considera que hay una barrera burocrática. Acá quisiera considerar dos cosas pequeñas. Sigamos, por favor. Vamos al análisis de la sala, ¿no? A ver, quisiera solo hasta la parte del análisis. Quisiera plantearles las preguntas antes de que vean la respuesta que está en la resolución, obviamente. A ver, como parte de las bajemos hasta cuestiones en discusión, ahí nomás. Entonces, uno de los argumentos, y quisiera primero escuchar sus posiciones y opiniones y luego ver lo que dice la resolución. Uno de los argumentos principales de la municipalidad es lo siguiente, ¿no? Yo tengo autonomía. ¿Sí? Tengo autonomía constitucional. Entonces, así exista una ley que diga que yo no puedo, porque acá lo que alega la empresa no es una denegatoria, de hecho,
La municipalidad me ha rechazado porque ella ha decidido suspender permisos. No, te lo he dicho, ya hay muchos permisos, muchas empresas que ya no puedo dar más permisos. Y como ya no quiero más problemas, suspende. No, tú quieres, no, ya no. Entonces, claro, la empresa que ha alegado la ley de procedimiento administrativo general dice que solo por dos razones una autoridad puede dejar de ejercer su función. Uno, porque hay una ley que le dice ya no hagas, ¿sí? Que lo suspende provisionalmente o le quita esa facultad, o porque un juez, mediante un mandato, una medida cautelar, una disposición, le dice deja de hacer tu función. ¿Sí? O sea, no es que un día, el alcalde dice ya, ¿sabes qué, chicos? Hoy día no debemos iniciar funcionamiento a nadie. Ya no quiero, no me da gana, estoy sin ganas de autorizar. Eso no puede hacer el alcalde. ¿Sí? Está obligado por ley. ¿Cuándo puede dejar de hacerlo? Por esos dos motivos. Eso dice el texto único ordenado de la LPAG, Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, lo que dice la municipalidad es, perfecto tu ley, yo la entiendo así, pero yo tengo autonomía constitucional. Así que, en otros lugares que le hagan caso en el LPAG, pero yo, en Piura, en mi provincia, he decidido hacerlo. Y como yo tengo autoridad sobre mi región, mi provincia, perdón, yo en mi provincia he decidido no dar más permisos. Que lo hagan mis provincias colindantes, en Lima, ¿no? Que hagan lo que quieran, pero en Piura yo no voy a dar más permisos. ¿Me siguen hasta ahí? Ya. ¿Qué piensan? Arbitrario. ¿Pero acaso las municipalidades no tienen competencias para tomar decisiones sobre su circunscripción territorial? Sí, pero dentro del marco de la ley, que no vulneren otros derechos. ¿Sí? Claro. ¿Seguro? ¿Todos están de acuerdo? ¿Ah? Entonces, lo único que puede hacer es lo que, digamos, la ley le permite, no puede hacer otra cosa. Ojo que las leyes no son específicas, ¿no? O una ley dice ley que le dice a la municipalidad de Piura cómo regular. ¿Así es la ley? No, la ley de aplicación para todos. Entonces, ¿cómo vinculamos la ley a la realidad concreta de cada región? Si las regiones no pueden salirse de la ley. Porque digamos, ojo, estoy haciendo acá un poco para dudar, ¿no? Porque me pongo del lado de la municipalidad, ¿no? Oye, pucha, en Lima ni siquiera saben cuál es la realidad acá. Los congresistas aprueban la ley, pero ni siquiera están pensando en, no sé, pues, Breña, Jesús María, San Isidro, no están pensando en Piura. ¿Por qué tengo que hacerle más? ¿Por qué no puedo emitir normas complementarias a la ley para asegurarme que se aplique de mejor manera? Bueno, no sé, pues en Lima no hace frío, o bueno, en Piura no hace tanto calor como acá, o sea, él no podía ajustar a la cantidad de habitantes que tengo, al clima que tengo. Claro, tienen que ajustarlo a su realidad, pero siempre y cuando no vulnere otros derechos, ¿no? Fundamentales. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso la municipalidad ha dicho, no lo pongo ahí, yo le leí la resolución, no hay que leerlo acá por el tiempo. La municipalidad ha dicho, ya estamos saturados. Suficientes empresas, hay mucho pirata. Yo tengo que proteger el interés público. No puedo tolerar que existan más atropellos, robos en los vehículos. No puedo, por eso suspendo. ¿Ah? Porque el alcalde dice, oye, si doy, me van a decir por qué doy. Y ahora que no doy, también, total. ¿Me siguen o no? Entonces normal, ustedes dicen que ya caballero ya fue. Porque claro, o sea, yo también, a ver, quiero ponerme de abogado del alcalde, ¿no? O sea, yo no creo que un día haya dicho, ya no quiero, no, ya no quiero más empresas de transporte, no creo, ¿no? Simplemente ha llegado presión, mucha delincuencia, qué sé yo, mucho tráfico, abarrotados de micro, ¿no? Suspendo. Ni aún así. Ya, ok. Claro, porque esa es la realidad, ¿no? Claro, en el papel suena así, clarísimo, no puedes suspender, pero en la práctica. ¿Ah? Ok, a ver, vamos a ver qué dice. Entonces, por favor, podemos bajar. En su apelación a la municipalidad cuestionando la comunicación, eso no. Vamos al tema del debate de lo que les planteaba. Bajemos, por favor.
Hay una parte en la que analiza. A ver, acá está, ¿no? En ese contexto debe presentarse que, bueno, es otro caso anterior donde cuestionó en una norma. Acá lo que se nos está analizando es una medida en particular, ¿no? Bajemos. Este análisis de. Bajemos, por favor, bajemos. Hay una parte donde la que analiza este tema de la. Ajá, más adelante, José, no se preocupe, más adelante. En otra página. Sigamos. Análisis del caso. Ahí está. Ay, no había mucho. Y ahí está. Entonces, en apelación, la municipalidad indicó que la ordenanza, esta que suspende los permisos, se ha emitido dentro del marco de su competencia en materia de transporte público. Ojo, la ley orgánica de municipalidades, que es una ley orgánica, le da facultades exclusivas a la municipalidad provincial para regular el transporte público dentro de su jurisdicción, la cual le permite suspender su ejercicio en atención a las circunstancias que pudieran presentarse. Sobre el particular, para evaluar la suspensión denunciada, se debe tener en cuenta que la facultad de la municipalidad tiene como límite la observancia de lo dispuesto del ordenamiento jurídico vigente, de modo que las ordenanzas municipales deben guardar concordancia con las normas que rigen el transporte nacional, ¿no? Bajemos, por favor, ¿no? Entonces, ahí está más o menos, ahí está lo que les decía, solamente se puede suspender en dos supuestos, ¿no? Si existe una ley, ¿no? O un mandato judicial expreso que la faculte para ello, o si se requiere, esto también olvidé decirlo, que el Poder Judicial resuelva una cuestión controvertida, ¿no? Pues justamente para evitar colisionar con el Poder Judicial. Bajemos. Entonces lo que dice la comisión es que esta regla se aplica a todas las entidades de administración pública entre las cuales se encuentran los gobiernos locales. La municipalidad únicamente podría suspender los procedimientos sobre la base de la ley, ¿no? Sin embargo, en el presente caso lo ha hecho sin contar con esta ley, ¿no? En efecto, la entidad no acreditada contaba con una ley, un mandato expreso que la facultaba para disponerla, de un argumento por el que deba desestimarse lo ocurrido con la denunciante, ¿no? En otros temas sobre el recurso de apelación, la municipalidad refirió que en la primera instancia, o sea, la comisión estaría exigiendo que exista una ley, ¿no? O sea, lo que dice la municipalidad, oye, me estás exigiendo que una ley me autoriza a suspender, ¿no? Y miren, acá está lo que justo dijo también su compañero hace unos minutos, que me parece muy interesante. Pero si cuando dice la LPAG que necesita una ley, ¿no es así? Para que suspenda. ¿Pero la ordenanza qué es? Tiene rango de ley. Entonces, ¿por qué no cumple? Con eso terminamos. Y no sentamos. Con eso terminamos. Nos podemos quedar hasta mañana, pero. ¿Por qué no cumple? Claro, lo que justo dijo su compañero, o sea, y yo estoy de acuerdo con su compañero cuando dice una ordenanza no puede desnaturalizar. Perfecto. Pero lo que dice la municipalidad, oye, pero ¿por qué me piensan una ley si las ordenanzas tienen rango de ley? Ya, pues la ordenanza es lo que cuando la LPAG dice que es una ley, ya pues ya está. La ordenanza tiene rango de ley, entonces ya pues. Tengo mi ley, ya tengo la ordenanza. ¿Ah? ¿Qué dice? Pero que esto tampoco contravenga a otras leyes de rango similar A ver, y que tengan, digamos, ¿la norma que sea tiene, de la alcance- ordenanza tiene el mismo rango que una nacional. ley o no? ¿No? Dentro de su jurisdicción, obvio. de su jurisdicción. Dentro de su jurisdicción. Tiene rango de ley. Tiene rango de ley. Tiene rango de ley. Ya, entonces, si hay una ordenanza que establece algo para su región, su distribución, hay un conflicto con una ley, ¿quién prima? La que es de La vigente ley que aplica para todo el país. para todo el país, obviamente. Y no esta, a pesar de que tiene el mismo nivel, rango. Sí. A ver, tiene el mismo rango, con eso que terminar muchachos. Tengo que retirar, pero ya. ¿Una ordenanza puede derogar una ley? No, pero una especial sobre la- Entonces, ¿una ley sí puede derogar una ordenanza? Mm. ¿Sí? ¿O no?
¿Han visto una ley que deroga una ordenanza? Tiene que declarar. Si yo quiero derogar una ordenanza, ¿qué tengo que hacer? Sacar otra, ya pues, pero seguimos dándole todo el poder a la municipalidad, pues, o sea, ¿hasta dónde llega? Si no es con la ordenanza, ¿cómo se elimina una ordenanza del ordenamiento jurídico? Una acción de amparo. No. Una acción te acerca, una acción de Inconstitucionalidad. inconstitucionalidad. Claro. Ya, y para eliminar una ley también, ¿no? O si no es por otra ley, entonces que son iguales, una ordenanza y una ley, tienen el mismo nivel de protección, ¿no? Y entonces, ya, pues cumplió el requisito, ¿no? Es la manera. ¿Cumple el requisito de qué? De una ley, porque la ley, la LPAC dice, tu municipalidad necesitas una ley para suspender tus permisos. Y lo que dice la municipalidad, ya, pues ya saqué la ordenanza, tiene rango de ley, ¿qué me molesta si te copio? Eso es lo que dice acá. ¿Ha cumplido o no con el requisito? ¿Me siguen o no? Estamos cansados, yo también estoy cansado. No sé si yo me estoy confundiendo, pero es así, ¿no? O sea, eso es lo que, a ver, póngase del lado del abogado de la municipalidad. La municipalidad dice eso, pues. A ver, aguante, tú me has dicho que por ley puedo suspender mi permiso. Ok, ya pues he sacado una ordenanza que tiene rango de ley que suspende. Ya pues, ¿por qué me molestas? ¿Ya? ¿Me entendieron? Ese es el tema. Beneficio del Congreso. Cambia la ordenanza. ¿Qué hacemos? Pero se afecta derechos en este caso, pues, para mi solicitud de que se me otorgue una licencia. O sea, no puede hacer tampoco la municipalidad este ejercicio abusivo del derecho, ¿no? También tienes razón, ¿no? Está bien, no digo que no tenga razón, claro. Es que si no estaríamos creando pues pequeños feudos, ¿no? Claro. ¿No? Cada uno hace su propia ordenanza y listo. A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Para ya no entrar, eso no lo hice en el caso, pero para ir cerrando. Hay que diferenciar, y eso se los comento sobre todo porque está vinculado con el principio de legalidad, es que en realidad una ordenanza no cumple con ese principio. Porque el principio de legalidad solamente se da por una ley. Y cuando hablamos de ley, tiene que tener dos características que muchas veces se olvidan. Una es que tenga rango de ley, pero hay otra más, y ahí justo eso, este otro más nos resuelve el problema de las ordenanzas. Es que debe tener rango y fuerza de ley. Son dos cosas distintas. ¿Qué quiere decir que tenga rango? Rango hace referencia al nivel de protección de la norma. Es decir, es tanto incluso una ordenanza tiene un mayor nivel de protección que una misma ley. Porque a ver, si yo quiero modificar o eliminar una ley, ¿qué necesito? ¿Me tengo que ir a la acción de inconstitucionalidad? Otra ley, ¿no? Es más, ¿un decreto legislativo puede derogar una ley? Sí. Claro. Entonces, ¿pero una ley puede derogar una ordenanza? No. Un decreto legislativo menos. Entonces tiene un nivel de protección incluso mayor que una ley. Pero ahí no viene el tema es la fuerza de ley. Cuando hablamos de fuerza de ley, hablamos de lo que puede generar en otras normas esa disposición. Por ejemplo, ahí entremos. Una ley tiene fuerza de ley, ¿por qué? Porque puede modificar otra ley u otro decreto legislativo. ¿Sí? Un decreto legislativo también tiene fuerza de ley, ¿por qué? Porque puede derogar o otro decreto legislativo o una ley, o la puede modificar. ¿Una ordenanza puede modificar una ley? No. ¿Una ordenanza puede modificar un decreto legislativo? No. Entonces no cumple con el segundo requisito. Exacto. ¿Ya? Y con eso quisiera ir cerrando, pero miren, eso no es tanto derecho, digamos, no tiene tanta relación con derecho administrativo directamente, pero sí directamente, porque es la base del principio de legalidad. Entonces, en resumen, lo que quisiera que entendamos esta discusión es que una ordenanza no cumple con el principio de legalidad. No cumple. Ojo, y nuevamente, no cumple, y espero que quede claro, no cumple no porque no tenga rango de ley. Y es mi opinión, y así le estoy dejando claro que una ordenanza incluso tiene más protección que una ley. Eso uno puede decir, profesor, ¿por qué? Bueno, está en la Constitución, habría que cambiar la Constitución. Sí. Pero si dice que la ordenanza en este caso tiene una mayor protección que una ley, entonces eso es por lógica. Bueno, yo podría decir entonces que tiene por lo tanto la ordenanza fuerza de ley. No, Si pero a eso voy, justamente está bien que me pregunte, quiero que diferenciar. Una cosa es la protección para eliminarla y otra cosa los efectos que puede generar. Una ordenanza no puede, por más que tenga un nivel de protección grande, no puede modificar y por ende no puede contradecirla. Ahí está la gran limitación. O sea, lo que se ha hecho en la Constitución es un tema medio intermedio, ¿no? O sea, te doy autonomía. O sea, ¿qué es lo que se busca con esa protección tan fuerte? Que, por ejemplo, la ley no le modifique las cosas. No se meta en Constitución. Pero
Lo que sí también le dice, vas a tener libertad, pero tampoco no tanta, porque si no estaríamos ante un Estado federado y no ante uno unitario y descentralizado. Perfecto. Entonces, bueno, me gustaría quedarme un poco más, pero creo que ha sido suficiente por la sesión de hoy.